Listo. Bueno, comenzamos con esta clase número 1 de este segmento que hemos llamado De cero a vivir en propósito. ¿Sí? Hemos dicho junto con Ceci a ver qué vamos a hacer para la gente de Facebook, por sobre todo. Estamos aquí en vivo también, pero quienes quieran verlo ya más en concreto, esto va a quedar grabado en la cuenta de Facebook de Ego con Propósito. Ya la vamos a ir compartiendo también en nuestras redes personales, pero por el momento queríamos también tener, no dejar de lado a la comunidad que nos sigue por ahí. Y hoy nos vamos a centrar en ese personaje que muchas veces nos posee, es como que estamos poseídos por ese personaje, esa personalidad, ¿sí? Vamos a desarrollar cómo, sin querer, inconscientemente, vamos conectándonos y sobreidentificándonos con ese personaje. ¿Es así, Ceci? ¿No, se escucha bien? ¿Comentarios? ¿Vos me escuchás bien? Estamos al 100 por acá. Quienes se vayan uniendo, nos quieren ir dejando las preguntas, ahí vamos a estar atendiendo las dos redes. Y así tal cual como decís, ¿no? Vamos a hacer un ciclo todos los miércoles a las 11 de la mañana, Playa del Carmen, 1 de la tarde, hora argentina, 18 horas España. Vamos a estar dando estas pequeñas clases, 20 minutos, 30 minutitos. Y el día de hoy vamos a empezar con el cero. O sea, arrancamos, como dijo Ari, de cero a vivir en propósito. Y ese cero, para empezar, tiene que ver con cómo conectar con tu mejor versión. ¿Para qué? Para yo poder conectar con esa mejor versión, ¿de dónde tengo que partir? Si yo quiero mejorar algo, el primer punto es reconocer e identificar cuál es la situación actual. Yo no puedo mejorar lo que no conozco. Si yo no lo conozco, ¿cómo voy a saber en qué situación está? Y si no sé en qué situación está, ¿cómo lo voy a querer mejorar? Entonces se habla mucho de este tema de quiero ser mi mejor versión, pero no conectamos primero con cuál es mi versión actual. Hola, pirata. Bueno, cosas que pasan en el vivo, ahí estamos transmitiendo y bueno, está entusiasmado ahí por la inauguración de este nuevo segmento, nuestro amigo pirata. Y como decía Ceci, lo que vamos a definir ahora en estos minutos, vamos a tratar de hacerlas concretas y cortas a las clases. Van a durar entre 20 minutos aproximadamente, no mucho más que eso. En lo cual vamos a empezar para la gente hay mucha gente que ya en Instagram nos viene siguiendo desde hace tiempo, vamos a volver como a las bases. ¿Cómo hemos empezado nosotros? Nosotros siempre compartimos que nuestro inicio en el autoconocimiento, en el desarrollo personal, viene de la mano de una herramienta que se llama el Eneagrama de la personalidad. Ya le vamos a compartir un poco en las próximas clases lo más poderoso y vamos a ir metiéndonos cada vez más profundo para comprender la concepción del ser, del ego. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero hoy nos vamos a centrar en cómo hemos ido adoptando esta personalidad, este traje, este disfraz, este personaje, para salir al mundo y relacionarnos con los demás, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, básicamente con el mundo, con la vida, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Inconscientemente hemos ido nutriendo ese personaje de un montón de, incluso armas, herramientas, porque a veces la vida se pone hostil, a veces no sabemos hacerlo de otra forma, y hemos interpretado que muchas veces para salir a la vida necesitamos de esas herramientas, necesitamos cubrirnos, protegernos, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Con lo que nosotros creemos que nosotros somos. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta de que nuestro personaje, por ejemplo, a ver, nosotros actualmente vivimos en México, pero nuestra nacionalidad es argentina. ¿Qué quiere decir nuestra nacionalidad, por ejemplo?
de que hemos sido paridos en un país en el cual nosotros, a ver, es como que en parte ni siquiera hemos elegido. Obviamente hay una conciencia superior que por algo fuimos paridos ahí, pero ya eso nos da esa nacionalidad, somos argentinos, ¿sí? El otro día, por ejemplo, una de las personas fuimos a cenar y nos decía, no, tal deportista, por ejemplo en Argentina, tal deportista, voy a poner nombres, Manu Ginóbili, un basquetbolista consagrado en la NBA, muy reconocido en todo el mundo, pero que también es de buena, tiene buena familia, ¿no? Él nos hizo quedar bien. Y cuando decimos él nos hizo quedar bien, ya nos estamos identificando con un grupo de personas argentinos, ¿sí? Al cual nosotros pertenecemos, nos sentimos parte y nos creemos que somos eso. Pero nosotros, por ejemplo, hace 6 años que vivimos acá en México y nos relacionamos con personas mexicanas como pares, con españoles, o sea, nosotros ya somos seres humanos, ya sobrepasamos la barrera de la nacionalidad como tal. Sí, entendemos y obviamente cuando hablamos con alguien compatriota y nos referimos en primera persona del plural, y bueno, sí, se entiende, es parte del idioma, pero por dentro ya hemos dejado en ese aspecto, por ejemplo, de identificarnos con nuestra nacionalidad. Lo mismo pasa con nuestro apellido, con nuestra profesión. Nosotros justamente hemos decidido reinventarnos en nuestra profesión. Y si no logramos desidentificarnos, era muy difícil, ¿no sé si? Totalmente. Entonces, para empezar a conectar con esa mejor versión, el primer paso, volvemos a ver, bueno, ¿cuál es mi versión actual? Y para saber cuál es mi versión actual, voy a conectar con esto que está mencionando Ariel. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién estoy siendo en este momento? Y cuando respondemos a esa pregunta es donde aparece esto del personaje. Tal cual como vos decías, nuestro personaje anterior era el profesional, el argentino que salió del país, porque ese era otro personaje. Ya estábamos dentro del colectivo de los argentinos que se habían ido a vivir a México. O sea, seguíamos siendo, identificándonos, ¿no? Acá el problema no tiene que ver con el personaje en sí, con lo que yo creo que soy, con mi nacionalidad, con mi profesión, etcétera, sino es con la sobreidentificación con ese personaje. Cuando me sobreidentifico con que yo soy argentino, con que yo soy ingeniera, con que yo soy tímida, porque también lo hablamos desde la parte del comportamiento, esa sobreidentificación es lo que muchas veces nos termina limitando el permitirnos ser o hacer otras cosas. Y ahí es donde aparecen las grandes limitaciones. No tiene que ver con el personaje en sí. Siempre vamos a estar creando un personaje distinto. Nosotros ahora tenemos el personaje de los formadores de alto impacto en desarrollo personal. Pero no me identifico con eso. Eso no me limita. El tema es cuando el trajecito que me estoy poniendo me queda chico, me impide expandirme, me impide crecer, me impide evolucionar, me impide cumplir las misiones de vida que vine a cumplir a este plano, es ahí donde aparece el tema este de, bueno, a ver, esto ya me está limitando, ¿cómo salgo de acá? ¿Cuál es la solución, vamos a decir entre comillas, a este problema de la sobreidentificación que tenemos con ese personaje? En algún momento, por ejemplo, cuando yo estaba muy metida en el personaje de soy la ingeniera, que ni siquiera me gustaba la ingeniería, pero bueno, soy la ingeniera que trabajo en oficina, que me gustan las finanzas, me gustan los números, me gusta el Excel, estaba en ese momento de la sobreidentificación con eso y no me podía permitir siquiera pensar en hacer otra cosa. O sea, si no estaba dentro del campo de lo que me había permitido el título que yo había obtenido, no se me cruzaba ni por la cabeza dedicarme a dar una terapia holística, por ejemplo. Era así, yo no estudié para eso. Sería ¿Eras para ejecutiva o espiritual? claro, no se podían las dos cosas. Entonces, el empezar a soltar el personaje es el empezar a encontrar la solución. ¿Para qué? Para permitirme
hacer realmente lo que quiero, para empezar a permitirme siquiera el soñar en qué es lo que quiero, el preguntarme qué es lo que quiero. Y al final de este encuentro les vamos a dejar ahí un regalito de un par de preguntitas súper poderosas para empezar a conectar con todo esto y para empezar a darle luz, ¿no? A ver cuál es mi versión actual y a partir de ahí decidir si realmente esta versión actual es la que yo quiero o si quiero conectar con otra cosa. Y parte de la solución a esto es empezar a conectar con el desapego, con el don del desapego. Y este don del desapego, en este caso, lo vamos a orientar a desapegarme de ese personaje. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Fíjense cómo, a ver, no tiene nada de malo el personaje que hemos construido, al contrario, ¿no? Es más, cuando empezamos con el proceso de autoconocimiento, muchas veces tendemos a culparnos de decir por qué me he sobreidentificado y por qué me he metido tanto en esta, es lo que le llamamos la Matrix, ¿no? Lo que muchos autores también hacen la analogía de la película de Matrix. Estamos tan metidos en el personaje que, por ejemplo, cuando no nos va bien en nuestra carrera o no obtenemos ingresos o no obtenemos el reconocimiento que esperábamos, pareciera como que nos estamos, o sea, la sensación y las emociones parecieran como devastadoras. Pero si nos damos cuenta de que es solo un juego en el cual me estoy moviendo, porque ya vamos a ver mañana que en esa conexión, esa sobreidentificación, como estamos diciendo, en el personaje, nos hace que cuando ese personaje tiene problemas, pareciera que se nos viene el mundo encima. Pero ¿qué pasa cuando nos desidentificamos de ese personaje? Empezamos a entender que nosotros no somos eso, ni que nosotros no somos, nosotros no estamos dentro del problema. Entonces, cuando puedo salirme del problema y ya no ser parte, puedo ser parte de la solución. Puedo entender que la verdadera, que esto que yo creía que era el problema, en realidad no es el problema, sino que es el resultado de haberme venido identificando o sobreidentificando con este personaje, y la solución está, la verdadera solución está en encontrar la causa. Si yo aprendo a desidentificarme con eso, puedo desactivar esto que no es el problema, que es el resultado. ¿Sí? Muchas veces nos metemos en el problema y de ahí no hay salida. Por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que contaba Ceci. Y esto trasládenlo a las relaciones, a la maternidad, al paternaje, al área que ustedes consideren. ¿Sí? A sobreidentificarme con mi cuerpo. Pero ¿qué pasa si yo me sobreidentifico con mi profesión, con mi carrera profesional? Y no me salen las cosas y no disfruto mi trabajo y sufro los lunes y viva los viernes, pero guácala que es lunes, y vivo constantemente, o sea, durante todo el año disfrutando solamente si es que es así, y si es que no trabajo los sábados, ¿no? Porque a veces hay personas que incluso trabajan sábado y sábado por la tarde, disfruto 1 o máximo 2 días a la semana. O sea, básicamente el 20-30% de mi vida es la única que disfruto. Entonces, si yo me meto ahí de cómo hacer para, y encima no me pagan bien, y encima quiero, como entiendo que el disfrute está en esas cosas que hago fuera de lo laboral, y que esas cosas encima implican gastos para vivir experiencias, viajes, salidas, cenas, comidas, etcétera, termino gastando toda mi energía y todo lo que el tiempo que me llevó de vida para generar ese dinero en placeres instantáneos. Y entonces entro en lo que le llamamos lo que le llaman, bueno, un referente que tenemos, Robert Kiyosaki, la carrera de las ratas, de donde es imposible salir. Y fíjense cómo funciona esto. Ese es el resultado de que hemos sido
de alguna forma hemos comprado la idea de que para crecer económicamente y empezar a independizarnos financieramente, tenemos que tener un título, encontrar un trabajo, pero después nos metemos en una trampa sin salida. ¿Y cómo se sale de ahí? Bueno, como venimos diciendo, ver qué he ido creando durante mucho tiempo para meterme en ese problema que en realidad es el resultado. ¿Es así, Ceci? Totalmente, total, y creo que esto se resume con la famosa frase de Einstein, ¿no? Que menciona de que ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia o desde el mismo nivel de pensamiento en el que se creó. Entonces, si yo estoy metido dentro del problema o tratando de resolver algo desde el misma nivel de pensamiento en el cual lo fui creando, no le voy a encontrar una solución. Entonces, para eso me sirve conectar con este don del desapego, con este don de poder separarme de la situación, poder desidentificarme de todo lo que creé, de todo lo que fui formando a lo largo de este tiempo, y a partir de ahí decidir, elegir con conciencia crear otro personaje. A fin de cuentas, el personaje siempre va a estar, pero ahí ya lo decido yo, no es un personaje que lo fui creando desde la inconsciencia, sino como, bueno, a ver, este personaje me sirve para esto que yo decido crear a partir de ahora en mi vida. Yo a partir de ahora decido experimentar mi vida de esta manera. Decido experimentarme en este plano de cierta forma. Y a partir de ahí empiezo a crear este nuevo personaje, entendiendo que yo no soy el personaje. Y mucho de esto, de si yo no soy ese personaje, quién soy en realidad, lo vamos a estar viendo en la próxima semana, donde vamos a trabajar mucho apalancándonos de la herramienta del Enneagrama, que saben que nos encanta y que ha sido nuestra, la herramienta creo que la más práctica, sencilla y útil que hemos encontrado para explicar todo esto, sobre todo para personas que sean muy mentales como nosotros y que necesiten ahí como encajar las piecitas. Y vamos a estar hablando, adentrándonos un poco en el tema del ego y del ser. También vamos a explicarles ahí de dónde viene nuestro ego con propósito. Y si te parece, como para ir haciendo el cierre del encuentro de hoy, les queremos regalar un par de preguntas. Las pueden ir anotando, si lo ven después grabado, pueden ir poniéndole pausa por ahí e ir respondiéndolas. Aprovechen, tómense un momento ustedes para qué, para empezar a conectar con ese primer pasito. Quiero ser mi mejor versión. ¿Alguien de acá quiere ser su mejor versión? Pónganos por ahí por el chat. Si realmente quieren conectar con esa mejor versión, bueno, ¿cuál es mi versión actual? ¿Y cómo voy a hacer para mejorarla? Entonces, para eso les vamos a regalar un par de preguntas. ¿Qué te parece? Me parece súper. Antes hago un comentario, mientras Ceci las tiene ahí, las compartimos, que todo esto, estas reflexiones que hacemos, a veces nacen de que, fíjense, ¿qué es lo normal? ¿Cuál es eso? ¿Qué sería una vida normal para ustedes? Y fíjense qué tan normal es su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma, debido a nuestra sociedad, a nuestra cultura, a la educación que hemos tenido, hemos tenido un condicionamiento, ¿sí?, sociocultural, y por qué no también hemos sido de alguna forma adoctrinados o nos hemos permitido dejado adoctrinar. ¿En qué sentido? De que, fíjense cómo es una vida normal. Tienes 18 años, tienes que elegir qué vas a hacer para el resto de tu vida, a qué te vas a dedicar, qué vas a estudiar, si es que tienes la posibilidad de ir a estudiar a la universidad. Luego tienes que conseguir un trabajo que te asegure un salario. Luego tener una familia, conseguir pareja primero, obviamente, luego construir una familia, luego comprarte una casa, luego un auto o antes, pero más o menos va ahí. ¿Y qué pasa cuando llegas a los 50 años? ¿Qué te dice la vida de que ya debería de tener hijos? Antes también, ¿no? Y en tiempos atrás, mucho antes, a los 17, 18 ya tenías que elegir con quién ibas a vivir y a relacionarte durante toda tu vida y no te ibas a poder relacionar con nadie más. Fíjense qué locura y cómo va cambiando el mundo, ¿no? Entonces a los 50 años ya tienes que tener hijos,
a los 60, por ahí ya eres abuelo. ¿Y qué pasa? Y te empiezas a decir que qué hace la gente a los 40, qué hace la gente a los 50, qué hace la gente a los 60, y eso es justamente parte del personaje. Nosotros, ¿a qué nos dedicamos? Entre otras cosas, a acompañar a personas a que puedan reinventar su vida independientemente de la etapa en la cual estén y de la edad que tengan y de su situación actual. Por ejemplo, hace una semana entró alguien a nuestra formación estrella que se llama Ego con Impacto, una persona que la adoramos, que acaba de cumplir 59 años y está decidiendo cambiar de aire, reinventar su vida, dedicarse a lo que desde hace muchos años viene estudiando, porque las personas que están cerca de los 60 también se dan el permiso de estudiar. Estudiar no es solo para cuando tenías 20 años, y por sobre todo estudiar algo que sea ajeno a lo que venías estudiando antes. Entonces, siempre los invitamos a cuestionar lo que es normal. ¿Qué debería estar haciendo una persona como yo a mi edad? Ahí es donde se tienen que preguntar, porque ahí es donde empieza a actuar el personaje. Tanto Ceci como yo ya teníamos a ver qué era lo normal en nosotros, y que ya estemos quizás consagrados o avanzando en nuestra carrera profesional, con familia, con hijos. Primero hemos tomado la decisión de irnos al extranjero, luego de reinventarnos profesionalmente y empezar de cero, que fue lo más doloroso, pero nos dimos el permiso de vivirlo en esta vida que es la única que tenemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que se queden con respecto a lo que es normal, ¿sí? Total, y mira, se me ocurre como para cerrar el tema, es que lo normal debería ser, lo vamos a poner el debería entre comillas, porque pues no debe ser nada, pero si lo queremos ver de esta forma, lo normal, apuntemos a que, hola Gaby, qué gusto por acá, apuntemos a que lo normal sea el hacer lo que quiero, el cuestionarme si realmente lo que hago es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me sirve, va con el estilo de vida al que yo apunto, y no que lo normal sea seguir la manada. O sea, lo normal debería ser el poder cuestionarme, el poder preguntarme, el normalizar todas estas preguntas que le vamos a regalar ahora, y a partir de ahí empezar a decidir y a elegir con conciencia qué vida quiero crear para mí. Si te parece, vamos con las preguntas. Hola, Sofi. Vamos con las preguntas, las vamos a regalar por acá. Ya saben, después lo van pausando, van tomando nota por ahí. Si quieren, nos escriben después al privado, ya sea en Facebook o en Instagram, y se las mandamos también por escrito. Pero queremos que con estas preguntas empecemos a tomar conciencia de eso, de cuál es mi versión actual. A lo largo de todas estas semanas les vamos a estar compartiendo actividades y retos para poder seguir trabajando todo esto, ¿ok? La primera tiene que ver, vamos a empezar a identificar comportamientos. Y fíjense qué cosas se van dando cuenta a medida que oyen las preguntas. Hay veces que ni siquiera nos paramos a detener, nos paramos a cuestionarnos realmente cómo me comporto ante determinadas situaciones, porque lo damos por sentado. Es como venimos tan en automático de lo hago así, que cuando a veces llega una de estas preguntas que parece medio obvia, pero me hace ruido. Así que ahí tomen nota de lo que vayan descubriendo. ¿Estamos listos? Hola, hola, pónganme por ahí si ya estamos listos para las preguntas, y vamos con ellas. La primera de estas, note por ahí, es cuando sucede algo inesperado, algo que no estaba previsto, algo que me saca de mis casillas, que me despierta ahí la emoción de la sorpresa. ¿Cómo reacciono? ¿Cuál es mi primera tendencia? ¿Actúo inmediatamente sin pensar? ¿Me paralizo directamente sin poder responder, sin poder reaccionar? O sea, soy una persona que pasa algo inesperado y me quedo ahí como pensando en un montón de cosas, hago, no hago, no, y al final no hago nada. ¿Me considero una persona sensible, que estoy muy conectada con mis emociones?
O por el contrario, tiendo a ser una persona muy mental de racionalizar todo ante una situación muy emocional, me voy a la cabeza, trato de racionalizar, de entender. ¿Vale? Vayan ahí tomando nota de lo que les va surgiendo. Cuando se trata de expresar mi opinión, por ejemplo, tiendo a hacerlo con vehemencia, con firmeza, que siempre voy a estar dando mi opinión incluso cuando no me la piden, o por el contrario, soy una persona que prefiero más permanecer en silencio, estoy ahí observando, analizando y no me permito, nada, quiero expresarlo, pero lo tengo en la cabeza, o sea, es como pienso, debería decir esto, podría decir lo otro, pero mi boca permanece cerrada. Otra pregunta, vamos a hablar de decisiones. ¿A quién de acá le cuesta decidir? Cuando se trata de decidir algo, por ejemplo, para hacer en grupo. Imaginemos la situación, estamos en un grupo, soy de esas personas que proponen un montón de ideas, propongo una idea y la sostengo, o sea, es como voy por mi idea y eso es lo que vamos a hacer, o por el contrario, soy de los que no, lo que ustedes quieran, como ustedes digan, me da igual, prefiero no proponer, prefiero no opinar, o tiro un montón de ideas, y no logro decidirme por ninguna. ¿En cuál de estas te identificarías? En que digo un montón y me cuesta decidirme. Tengo muchas ideas y todas son muy buenas, ese es el problema. Quiero todas. ¿Alguien le pasa? ¿Qué más? El tema de el contacto con otros. Sos una persona sociable, sos una persona que le gusta en tener muchas relaciones, hacer amigos por acá, tengo amigos desparramados por todo el mundo, esa gente que, ay, tengo un amigo para esto, tengo un amigo para lo otro, son todos amigos. O por el contrario, tengo 2, 3 amigos de toda la vida y ni uno más, hablo con poquita gente. Cuando necesito distraerme, ahí también soy de esas personas que prefieren fiesta, música, ruido, mucha gente, o mejor una reunión íntima, un cafecito con 2 personas, máximo 3, música relax de fondo. ¿A quién le pasa? ¿Cómo ves? Muy bien, ahí tienen varias preguntas para ya empezar. ¿Qué es lo que van a conseguir con estas preguntas? Conocer a quién, no a ustedes, al personaje. Es muy importante conocer ese personaje. El autoconocimiento como tal, sí, me conozco mi comportamiento, pero es muy importante, incluso cuando trabajamos con Eneagrama, ¿qué suele pasar a muchas de las personas? Y es en lo que justamente nosotros hacemos mucho énfasis, en que conectan con la herramienta del Eneagrama y concretan con que, yo soy, y es más, hasta lo verbalizan, yo soy tal eneatipo, yo soy así, porque se empiezan a comprender, a veces estamos tan dormidos, por así decirlo, que ni siquiera conocemos nuestros comportamientos ni nuestras tendencias, estamos actuando así en automático. Una cosa es empezar a conocer los comportamientos, pero luego entender que yo no soy el comportamiento, yo no soy las emociones, yo no soy cómo actúo. Ese es el personaje. Entonces empiezo a conocer el personaje, ¿sí? Y una vez que conozco el personaje que uso para interactuar, para vivir, para salir a la vida, ya hasta lo verbalizo así, uso esta personalidad. ¿Quién la usa? Yo, el alma, el ser, ya vamos a hablar de eso mañana, no mañana, el próximo miércoles, por eso no se pierdan estas clases porque van a tener un hilo conductor, entonces no se pierdan la clase del próximo miércoles en donde vamos a desarrollar y profundizar en quién realmente somos. Totalmente. Bueno, así que ya saben, tenemos las preguntas por ahí, respóndanlas y también nos van comentando durante la semana a ver qué fueron descubriendo con respecto al personaje que uso actualmente. Y cuando hablo de conectar con esa mejor versión, mi personaje tiene que mejorar la versión conmigo.
Entonces, nada, para eso lo vamos a conocer al personaje y le vamos a cambiar un poco el trajecito más adecuado a la vida que queremos y que deseamos. Bien, ¿te parece? Vamos cerrando por aquí. Ya saben, nos dejan en los comentarios y les mandamos las preguntas para que las tengan a mano si es que las quieren. Compártanlo si creen que hay alguien que le puede llegar a servir, que puede llegar a necesitar o le puede venir bien este encuentro. Y nos vemos el próximo miércoles, misma hora, por los mismos canales. Quienes nos siguen por acá por Instagram, ya saben, comenten que estamos ahí contactándolos con bastante fluidez y rapidez. Está todo el equipo ahí al pendiente de todos los comentarios. Participen porque hay un montón de regalos súper especiales. Así que estén ahí interactivos. Bueno, acá es donde más estamos. Gracias a ti, Gaby. Un abrazo grande. Y bueno, nos estamos viendo por ambos canales. Les mandamos un abrazo, beso grande, los amamos. Chau, chau.